Bienvenidos. Buenos días. Hoy es el 26 de febrero de 2021. Estamos en el foro Reflexiones COVID-19. Hoy dedicaremos nuestro foro a la red de urgencias, acceso, oportunidad y calidad en la atención durante la pandemia. Reflexiones COVID es un espacio de divulgación y difusión de la ciencia para la apropiación social del conocimiento relacionado con la pandemia que vivimos actualmente. Nuevos conocimientos y nueva información se han compartido en los 31 foros realizados hasta el momento. Aspectos clínicos, epidemiológicos y de salud pública del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19 han sido abordados por investigadores del país y del mundo, un logro de indudable trascendencia para comprender lo que es el virus y su relación con la preservación de la vida en la sociedad contemporánea. Este año hicimos una alianza con el municipio de Medellín a través de la Secretaría de Salud Pública, la doctora Rita Elena Almanza Pallares, investigadora y líder de epidemiología de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, será la representante de la Secretaría de Salud Pública. Agradecemos a la doctora Natalia López Delgado, subsecretaria de Salud Pública de Medellín, por aceptar esta invitación a hacer esta alianza. También hicimos una alianza con la Universidad del Bosque. Estará el profesor Jaime Castellanos, profesor de la Universidad del Bosque, también de la Universidad Nacional, y director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque. Con ellos pues haremos seguramente conversaciones que van a robustecer nuestro análisis académico, científico y de políticas públicas que se generen a partir de estos conocimientos. Un saludo especial al comité científico del foro, al comité organizador del foro COVID-19, al doctor Juan Carlos Zapata, virólogo, asesor científico internacional, a los profesores de la Escuela de Microbiología, Andrés Felipe Villa y Marlene Valencia, el comunicador de nuestra escuela, Diego Morales, a la profesora Mónica Lopera de la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez. También saludamos a director de la Escuela de Microbiología, Ricardo Velasco, al decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, José Pablo Escobar. Les recordamos que pueden seguir el foro por Facebook Live de la Universidad de Antioquia y una vez finalice la transmisión en vivo, el video quedará alojado en la página de Facebook de la Universidad de Antioquia y a la semana siguiente publicaremos la grabación en el canal de YouTube de la Escuela de Microbiología. También queremos contar que está con nosotros la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y de la Unidad de Comunicaciones de la Facultad Nacional de Salud Pública, apoyando la divulgación de este foro. Agradecemos a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia por el apoyo prestado para la realización de los foros y en especial a su estrategia UDA Responde a COVID-19. Les recordamos que las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los conferencistas y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Y su participación a través de preguntas y comentarios es la razón de ser de este foro. Pueden hacer sus preguntas a través de la transmisión en vivo en Facebook y estas serán direccionadas a nuestra panelista del día de hoy. Bien, recuerdo de nuevo, red de urgencias, acceso, oportunidad y calidad en la atención durante la pandemia, la doctora Yalín Morales del municipio de Medellín, y hoy estará el doctor Gabriel Guarín, Gabriel Jaime Guarín, como moderador de este foro. Él es especialista en gerencia hospitalaria, magíster en salud pública, magíster en administración, es secretario de salud del departamento de Antioquia y del municipio de Medellín, y tiene pues una asesoría con la red de RedCoa, una asesoría que pues, viene realizando desde hace algún tiempo. Profesor también de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y la doctora Chalín es enfermera, especialista en gerencia de salud pública, funcionaria de la Secretaría de Salud y encargada de coordinar el sistema de emergencias médicas del municipio de Medellín, que está asignado
al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE. Doctor Guarín, ahí le entrego la coordinación. Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer poder estar en este evento tan importante para la ciudad, el departamento, el país. En principio, agradecerle esta invitación. Es un honor poder compartir con todos los amigos del sector. Felicitaciones a la Universidad de Antioquia por esta iniciativa. El liderazgo de la Escuela de Microbiología, con su decana Marlene Valencia, y la Facultad Nacional de Salud Pública, con el profesor José Pablo Escobar, y a todos los que participan en el comité y hacen parte de esta logística. Indudablemente, pues, creo que todos los días tenemos que entender y comprender lo que el COVID nos ha dejado. Muy importante saber de algunas temáticas, en especial de cómo ha sido la atención. Ahí pueden quedar muchos aprendizajes porque creemos indudablemente que hay unos momentos de pospandemia, no sé si podríamos llamarlo así, pero que requieren también de poder organizarnos en nuestras atenciones, en nuestros servicios para lo que se viene. Pues hoy tenemos el lujo y me alegra mucho estar acá con Oyalín. Oyalín, para muchos que están ahí, trabaja en la Secretaría de Salud y ha demostrado un liderazgo en los últimos años. Yo lo puedo dar decir con fe y con alegría. Y pues ella de verdad que le ha tocado un momento histórico y un momento de poder liderar el ejercicio de la atención de urgencias a partir de los centros reguladores y a través de lo que es todo el sistema de emergencias médicos de la ciudad, con todo ese equipo que seguro de la Secretaría ahí la están acompañando. Entonces, me place mucho presentarla a Oyalín y acompañar esta actividad. Seguro con su presentación nos va a ilustrar cuál era el momento en el que los servicios de urgencia se encontraban en la ciudad y también todos esos aspectos que llegaron para poder hacer una coordinación, una atención, las debilidades, las enseñanzas, las oportunidades, todo lo que puede ilustrar cómo fueron esos momentos críticos y las capacidades resolutivas de todo ese equipo y de todas las partes y actores del sistema para que la accesibilidad, la oportunidad y la calidad en la atención siempre estuviera de presente y la ciudad, el departamento y el país salieran de lo mejor. Entonces le doy la bienvenida a Oyalín y más adelante vamos a tener las posibilidades de intervención y darle una dinámica a este foro. Adelante, Oyalín. Buenos días, doctor Guarín. Me complace mucho estar con usted en esta mesa. Agradecida con la Universidad de Antioquia por la invitación, agradecida con todo el equipo de trabajo, porque estos espacios hacen que mostremos lo que se hizo desde todos los entes, tanto el ente territorial, las IPS, las EPS, las empresas de ambulancia como tal. Yo les voy a hablar un poco de la transformación que hicimos en el CRUE de Medellín y con toda la articulación que se hizo a través de las IPS, CPS, para la atención de pacientes COVID, una pandemia que nos llegó de un momento a otro, no estábamos preparados, pero que hemos sabido afrontarla y hemos sabido dar respuesta a todas las inquietudes, necesidades y urgencias y emergencias que se han presentado en la ciudad. Voy a hacer la presentación. ¿Me confirma si la ven, por favor? Sí, Oyalín, yo la estoy viendo. Listo. Entonces,
Sin más preámbulo, les presento pues como el Sistema de Emergencias Médicas de Medellín. Antes del 2019, de febrero de 2019, teníamos un módulo 123 donde atendíamos todos los accidentes de tránsito y emergencias médicas en vía pública. A raíz de la resolución empezó y formamos el CRUE Medellín en febrero de 2019. Este es un contexto local de Medellín, donde tenemos 2.726.919 habitantes, de los cuales en su gran mayoría están afiliados al régimen contributivo. El resto está afiliado al régimen subsidiado con la EPS Sabia Salud, con 731.442 afiliados. Tenemos 14 comunas urbanas, 5 corregimientos, 1.200 prestadores de servicio de salud aproximadamente, 37 IPS de mediana y alta complejidad. En este contexto vemos una caracterización de todo el régimen contributivo y régimen subsidiado, siendo la torta más grandecita, el azul es el régimen contributivo, de resto el régimen subsidiado y las bolitas que vemos en amarillo son todas esas IPS privadas que encontramos en la ciudad, las moradas las mixtas y las azules las públicas. De esas públicas encontramos toda la red de Metrosalud con sus centros de salud distribuidos en todas las comunas y en todos los corregimientos de Medellín. Nuestro objetivo como CRUE, como sistema de emergencia médica, es atender de manera oportuna, eficiente, las 24 horas del día, 7 días a la semana, a víctimas de accidentes de tránsito, víctimas de enfermedades, traumatismo, paro cardiorrespiratorio, que requieran una atención de urgencia en el municipio de Medellín. Tenemos 7 componentes, de los cuales 2 están marcados en la atención prehospitalaria y traslado de pacientes y en el monitoreo permanente de las urgencias y la hospitalización del municipio de Medellín. Desde el CRUE de Medellín tenemos unas plataformas que nos da y nos muestra el panorama de Medellín para poder direccionar a los pacientes de una manera oportuna y segura. Tenemos una línea 123 donde estamos 12 agencias, de las cuales está Salud, para toda la atención del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Medellín. Encontramos que nos vemos articulados todos en un solo piso para todo el monitoreo de las emergencias y urgencias de Medellín, y se van activando las agencias a medida de que se requiere pues como el servicio como tal. ¿Qué atendemos en el sistema de emergencias médicas? Atendemos víctimas de accidente de tránsito, personas con alguna enfermedad médica en vía pública o residencia, víctimas de desastre y 4 patologías tiempo dependiente que se priorizaron para 2019 con la apertura del CRUE. Priorizamos 4 patologías, que es infarto agudo del miocardio con elevación del ST, ACV, en ventana, materno-perinatal y trauma mayor. De estas 4 patologías tempodependientes nos vemos muy articulados con las EPS y con las IPS para el direccionamiento de estos pacientes y traslados interhospitalarios. Tenemos una meta muy ambiciosa y es ubicar el paciente en menos de 1 hora, puesto que son patologías en tiempo dependiente, y ha sido un reto muy grande para la Secretaría de Salud llegar a tener 1 hora ubicado al paciente, puesto que ustedes saben la problemática de ciudad que tenemos en la consecución de ambulancias, en la ubicación del paciente, más que todo por los servicios de urgencia, como ustedes lo han dicho, cuando están saturados o no tenemos camas de disponibilidad de camas UCI. Entonces eso nos afecta un poco en los tiempos de respuesta. Nuestro sistema de emergencia médica está conformado por el CRUE Medellín, donde tenemos 2 tecnólogos de atención prehospitalaria en toda la parte de regulación, tecnólogo de atención prehospitalaria en toda la parte de regulación,
y tenemos un personal 24 horas, 7 días a la semana, como médicos, médicos generales, un profesional en urgencia, que es nuestro asesor permanente, y los médicos ahí pendientes de todas esas 14 ambulancias que tenemos operando en Medellín. Tenemos 14 ambulancias, una de ellas medicalizada, 13 básicas, 3 motos de atención prehospitalaria. Las motos de atención prehospitalaria surgieron a raíz del 2018, cuando vimos que efectivamente encontrábamos mucho accidente de tránsito, que no eran trauma mayor, sino solo para darle de alta en el sitio. Entonces las motos de atención prehospitalaria van equipadas con todos los equipos de atención prehospitalaria, van, atienden el paciente y si requieren ambulancia, la solicitan para así poder hacer el traslado permanente. Nuestro sistema tiene 3 canales de reporte, de los cuales uno se llama SIGASEM, donde nos vemos articulados las IPS, las EPS, las empresas de ambulancia y por supuesto el CRU de Medellín. Tenemos 2 APP, una de usuario y otras para el monitoreo de las ambulancias privadas. Aquí nos articulamos con todas las ambulancias privadas de la ciudad de Medellín, donde ellas, cuando se traslada un paciente con patología de tiempo dependiente, activan en su plataforma y nosotros desde el CRU de Medellín nos damos cuenta del traslado, dónde está y dónde lo ubicaron. Y el canal de la línea única 123. Como les venía diciendo, entonces tenemos el servicio de atención prehospitalaria, nuestras ambulancias monitoreadas con tecnología de teleasistencia y monitoreo de ABL para todas las ambulancias y todas las motos de atención prehospitalaria. Articulación permanente con todas las remisiones y ubicación de pacientes para todas las IPS de Medellín. Bueno, acá vemos en este tablero un sistema de información que tiene el CRU de Medellín, donde nos muestra el grado de saturación de los servicios de urgencia. Si ustedes miran aquí, donde está lo negrito, esa es una foto en tiempo real del día de ayer, donde nos muestra qué grado de saturación tiene o qué porcentaje de saturación tiene, todas las IPS de Medellín en cuanto a los servicios de urgencia. Nos muestra también cuántas sillas adultos, cuántas sillas niños, salas de reanimación tenemos disponibles, la capacidad y la ocupación permanente de las instituciones hospitalarias, y es nuestro tablero de mando, nuestro dashboard, para poder darle traslado oportuno al paciente y no llevarlo a la institución donde no se cuenta con el servicio. Dentro de este mismo sistema de información encontramos una herramienta llamada NEDOX. NEDOX es la herramienta que nos mide el porcentaje de saturación y nos marca más que todo, o castiga, por decirlo así, el porcentaje de saturación cuando tenemos pacientes hospitalizados en los servicios de urgencia. ¿Por qué los tenemos hospitalizados en los servicios de urgencia? O porque estamos esperando una remisión por parte de la aseguradora, o porque está esperando un traslado por parte de la aseguradora y no le da autorización, o porque este paciente está hospitalizado en el servicio de urgencia y la institución como tal no cuenta con camas de hospitalización. Es nuestro tablero para que las urgencias y para la asesoría técnica que le damos a los servicios de urgencia nos muestre el panorama y poder así llevar a la desaturación de los servicios de urgencia. Además de esto, nos muestra también el tiempo del paciente más antiguo en urgencia. En este caso, esta institución tenía un paciente hace 2 días esperando una remisión por una EPS para podérselo llevar a otra institución porque no le dan la autorización. Esto nos da pie para tomar la decisión y va a notificarle a cada una de las aseguradoras su estado de cuántos pacientes tienen servicio de urgencia, cuántos están esperando traslado y cuántos están a la orden pues, de una autorización por parte de ellos. De este mismo modo vemos con qué cuenta la institución, con qué especialista cuenta, nos muestra las ayudas diagnósticas por
para tomar la decisión desde el CRU y llevarlo a la institución adecuada. Nos muestra también la disponibilidad y ocupación de las sillas, de las camillas, de las UCI, de las UCE y hospitalización de cada uno de los servicios. Pues en general esto ya nosotros, por eso no nos dio tan duro los reportes, porque la Secretaría de Salud contaba con ese sistema de información integrado, tanto de IPS y EPS, entonces empezamos desde ahí y fue nuestro primer paso para poder solicitar información de pacientes COVID e información de pacientes con sospecha de COVID para la toma de decisión dentro del CRU y la Secretaría de Salud. Nos preparamos haciendo cumplir todos los protocolos de atención para pacientes COVID, teniendo información real en tiempo real con capacidad, ocupación y disponibilidad hospitalaria. Un trabajo articulado se hizo con IPS, CPS y empresas de ambulancia. Se realizó seguimiento a cada uno de los pacientes desde la hospitalización, urgencia y domicilio y se monitoreó constante el seguimiento de traslado interhospitalario con pacientes COVID o con pacientes con sospecha. ¿Cómo nos preparamos dentro del ente territorial y las IPS? Entonces, los servicios de urgencia surgieron una transformación, por decirlo así, porque se tuvo que separar las áreas para pacientes COVID y pacientes no COVID, ¿cierto? Entonces, desde que llegaba el paciente al servicio de urgencia, todas las instituciones se prepararon para poder clasificar ese paciente. Si se tenía síntomas respiratorios, el paciente lo pasaba para el área respiratorio y el que no tenía síntomas respiratorios, poderlo prevenir para que no se nos contagie. Se hizo y se mostró también el nivel básico y ambulatorio, se fortaleció la atención virtual y la atención domiciliaria, la atención prioritaria virtual y presencial, tanto de las IPS como de las aseguradoras. Con el tema de ayudas diagnósticas se priorizaron la población más vulnerable y con los pacientes priorizados. En hospitalización, tanto hospitalización UCI y UCE, se separaron las áreas de COVID y no COVID para la atención de estos pacientes y no surgir un brote o un contagio dentro de la misma institución para poder prevenir tanto el paciente que estaba susceptible o que tenía alguna patología que no era COVID, no esperar que se contagie. Las EPS y medimos un tipo de indicadores, todos los indicadores de pacientes activos, los pacientes hospitalizados en total, se midieron todo el seguimiento que se le hizo a través de telemedicina a todos los pacientes, esto para la toma oportuna de las muestras y esperar no llegar al paciente complicado los servicios de urgencia, hospitalización o UCI. Bueno, acá tenemos un panorama y es toda la parte, como les expliqué, la separación de los servicios de urgencia. Y miramos, y esto fue algo construido en Mesa de Comisión Salud, eso fue algo construido con todas las IPS de Medellín, no solamente con la Secretaría de Salud, porque nuestros asesores permanentes son las IPS y EPS. Tenemos una atención de pacientes grave, no crítico, de pacientes que tenían algún síntoma respiratorio, entraban a la ruta establecida, llegaban al área de espera de triaje respiratorio, miraban cómo avanzaba el paciente y si el paciente era para hospitalización en casa, se mandaba a hospitalización en casa con atención domiciliaria o se mandaba a un autoaislamiento domiciliario. Esto para disminuir más los contagios directamente en los servicios de urgencia o hospitalización, con todas las observaciones y seguimiento que se le hacía desde las aseguradoras o se le hace desde las aseguradoras. Cuando el paciente entraba al servicio de urgencia y era un paciente crítico como tal, entraba por la ruta de espera de triaje respiratorio, ingresaba a sala de reanimación y este paciente pasaba de inmediato a UCI, UCE o a las salas UCRI, UCRE que tienen cada una de las instituciones hospitalarias.
Por lo tanto, cabe destacar que el paciente que ingresaba a los servicios, a las IPS como tal, demoraba muy poco en los servicios de urgencia. Este paciente o lo aislaban para hospitalización con las camas de aislamiento o en su efecto pasaban a UCI, UCE o sala de UCRE. Acá vemos una estadística general donde nuestra fuente es el reporte de las IPS de Medellín en cuanto al triaje. Entonces vemos que las barras verdecitas son los triajes reportados, la cantidad de triajes reportado para el año 2020. Y las azulitas son los triajes reportados para el año 2019. Vemos aquí, estos son los triajes realizados en instituciones de alta y mediana complejidad. Acá no está la baja complejidad. Entonces vemos que en el 2020 iniciamos enero con 10.000 triajes más en comparación 2019, ¿cierto? Y así seguimos en febrero. Pero para el mes de marzo empezó la disminución del triaje como tal por el cierre que se hizo a final de marzo. Entonces tenemos dos hipótesis, o que el paciente le daba miedo, el usuario le daba miedo acudir a los servicios de urgencia, o que acudía a través de la telemedicina y la teleorientación, o en su efecto pedía las citas a través de las líneas telefónicas para no acudir al servicio de urgencia. Entonces vemos aquí que el triaje para el 2020 en abril empezó con una disminución de casi el 60% de disminución. Vemos también que estuvo disminuido en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. Y con la apertura de todos los servicios que se dio en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ya en el pico de diciembre, vemos que se vuelve a normalizar nuevamente las asistencias de esos pacientes a los servicios de urgencia. Entonces, este fue un año atípico donde vemos una disminución y un grado de menos saturación en los servicios de urgencia en los meses de marzo hasta julio, hasta agosto, perdón, donde los pacientes tuvieron otras puertas de entrada, y es muy importante resaltar aquí, seguir fortaleciendo y seguir mostrándole al paciente que la única puerta de entrada no es el servicio de urgencia, sino también los canales virtuales, telemedicina, teleasistencia y asistir a la red de baja complejidad como tal, como los tiene estipulado la norma. Acá vemos el reporte de estas IPS con los porcentajes de disminución, viendo que se tuvo una diferencia del 18% en triaje 1, en comparación 2019, en triaje 2 una diferencia del menos 20%, triaje 3 20%, triaje 4 35%. Si ustedes ven los porcentajes y los totales de los triajes, en triaje 4 vemos que el triaje 4 y el triaje 5 nos está aportando el 40% de las atenciones en los servicios de urgencia, ¿sí? O sea, eso quiere decir que el 40% de los pacientes que asisten a los servicios de urgencia de alta y mediana complejidad solo se pueden resolver a través de una cita prioritaria. Si todas las aseguradoras tuvieran a la mano una cita prioritaria antes de 24 horas. Esto acá que ustedes ven, este 40% que vemos acá en triaje 4 y el 10% en triaje 5, lo montamos a la estrategia de SIGA. Cuando llega al servicio de urgencia se le da una cita prioritaria o una cita programada y desde esa parte se le da atención y continuidad al paciente. Es una educación que se ha hecho con el paciente. No debemos ir a los servicios de urgencia, sino conseguir la cita desde la manera y los canales que son como lo que tiene las EPS para poder disminuir la saturación y que los servicios de urgencia se dediquen exclusivamente a la atención del triaje 1, triaje 2 y los triaje 3 como tal. Acá lo vemos más marcado.
en más resumen, con la diferencia, como les decía, acá en el triaje 5, sí aumentó el triaje 5 en el 2020, se aumentaron 5.000 triajes, aproximadamente triaje 5 en el 2020, pero disminuye mucho en un alto porcentaje el triaje 4. ¿Sí? En esta tabla vemos los pacientes atendidos en 2020 con sospecha de COVID y confirmados, ¿cierto? Por lo que ustedes ven, y me perdonan la tabla, pero es bastante la información. Acá está el reporte de todas las instituciones hospitalarias. Por lo que ustedes ven, donde más atiende el paciente o donde ingresa el paciente ya confirmado es al servicio de UCI como tal. El paciente con COVID fue un paciente que no demoró mucho en los servicios de urgencia, por lo tanto es un reporte que nos hacen las aseguradoras, las IPS, más que todo con el paciente COVID como tal, en UCI, en el servicio. Acá vemos en la línea a su derecha, vemos la línea azul, donde vemos que en el servicio de urgencia, en la atención desde el mes de abril hasta diciembre, se atendieron o se reportaron 2.389 casos con COVID confirmado que estuvieron en el servicio de urgencia de una manera prolongada, más de 12 horas. Esto equivale al 14% de todas las atenciones que se realizaron en todo el año anterior. Para esto y para que se hiciera todo el cumplimiento de la atención en los servicios de urgencia y los traslados interhospitalarios y los traslados de atención prehospitalaria, se hicieron unas acciones para mejorar la disponibilidad de cama y fue el fortalecimiento de la atención virtual, la gestión de riesgo en la población vulnerable, el fortalecimiento de la atención domiciliaria, y aquí cabe destacar que todas las aseguradoras de Medellín se reacomodaron, se reinventaron y hicieron de esto una manera más amena para el paciente con la atención domiciliaria. La resolutividad de los servicios de atención prehospitalaria y los servicios de urgencias de baja complejidad, la gestión de altas tempranas. Vimos muchos pacientes con altas tempranas o atención domiciliaria para la hospitalización de cada uno de ellos, el desescalonamiento de esos pacientes de la alta complejidad a la baja complejidad. Aquí influyó mucho la apertura de la Clínica 80, donde se abrió unas camas a través del convenio con la Secretaría de Salud y Hospital General, lo cual ayudó mucho a la descongestión de los servicios de la alta y la mediana complejidad. Tuvimos acciones para mejorar la oportunidad en el traslado. No fue fácil para el recurso de salud de las ambulancias del municipio, porque como ven, fue una transformación para los muchachos, colocarse los vestidos, los elementos de bioseguridad para poder atender esos pacientes y hacer unos traslados seguros. Esto nos aumentó un poco los tiempos de traslado y los tiempos de atención, puesto que hay un promedio entre 2 minutos y 3 minutos para poder hacer todos los elementos de protección, y nos aumenta un poco los tiempos de traslado. Entonces tuvimos un trabajo en red con todas las ambulancias, tanto públicas y privadas, la utilización de vehículos de transporte especial para pacientes estables, los despachos centralizados y gestionados a través del CRUE, acuerdos con las IPS para la recepción rápida y oportuna de estos pacientes, porque entre menos tiempo esté el paciente en la ambulancia, menos riesgo tiene la APH o el médico de contraer la enfermedad. Entonces bajábamos el paciente al área de aislamiento, dejábamos el paciente, y esta recepción fue gratificante porque todas las IPS de Medellín nos ayudaron con la recepción oportuna, y esta liberación de ambulancia fue inferior a menos de 45 minutos en la recepción de estos pacientes.
todos tuvimos una responsabilidad como tal. La responsabilidad de las EPS fue la gestión del riesgo de su población, fortalecer la oferta de atención virtual y domiciliaria según el decreto 583, garantizar el acceso oportuno en la atención de salud que requería el paciente, estructurar la red de atención para pacientes COVID y pacientes no COVID en armonía con los lineamientos del ministerio y el ente territorial, ampliar la red contratada en cada una de las IPS, empresas de ambulancia y vehículos de transporte especial, dar respuesta oportuna a las alertas tempranas, reportar información que solicite el ente territorial y utilizar los sistemas que se dispuso desde el ente territorial para todos los reportes diarios, tanto de IPS como EPS. La responsabilidad de las IPS fue disponer de todos los elementos de protección personal, garantizar la atención segura y el cuidado del profesional de salud, garantizar la separación de las áreas de atención de pacientes COVID y no COVID. Aquí el agradecimiento total con todas las IPS porque todas trabajaron de una manera responsable, oportuna en bienestar, tanto de sus profesionales de la salud y de sus pacientes a la hora de requerir el servicio. Garantizar la racionalidad de los tratamientos en pacientes y manejo adecuado de insumos y elementos de protección personal, recibir con oportunidad los pacientes remitidos y la liberación de las ambulancias. Esto fue algo también novedoso y es que todas las IPS empezaron y trabajaron articulada con los servicios de ambulancia para así tener una liberación oportuna. Estructurar el programa de altas tempranas y en condiciones de seguridad del paciente. Apadrinar los niveles de atención menor en todo este proceso de referencia y contrarreferencia, reportar la información que solicitó la entidad territorial y utilizar los sistemas como tal por la entidad. Las responsabilidades, obviamente la Secretaría de Salud y el departamento tuvimos una responsabilidad y es supervisar y vigilar todas las IPS que tengan adecuada la separación de todas las áreas de COVID y no COVID, supervisar que el personal esté capacitado, entrenado en los protocolos de atención y del uso adecuado de protección personal, disponer de las áreas de expansión para apoyar todo el manejo de estos pacientes, la articulación con las funerarias para garantizar el adecuado manejo de cadáveres y respuesta oportuna de IPS y en el hogar, mantener la comunicación permanente de IPS y EPS, dar los lineamientos a las ambulancias y vehículos de transporte especial para garantizar la comunicación y traslado oportuno de nuestros pacientes y irnos activando dentro de las etapas del plan de acción, lineamientos que veíamos cuando pasábamos de una etapa a otra. Estos son nuestros chicos, nuestros héroes, están detrás de la pantalla 24 horas, 7 días a la semana, dispuestos a atender todas las emergencias médicas, accidentes de tránsito de la ciudad, hacer más amena el reporte de las IPS y EPS, porque sin ellos y sin ese reporte el CRU de Medellín no funcionaría, porque gracias al reporte de las IPS llevamos el paciente y direccionamos el paciente de una manera adecuada y una manera oportuna. Nuestros chicos de las ambulancias, aquí la transformación total de los triajes de elementos de bioseguridad para no contagios, no tuvimos, la verdad fue muy bajo el porcentaje de contagio en atención prehospitalaria y en atenciones de emergencias médicas como tal, para la atención de este tipo de patología. Muchas gracias, no sé qué preguntas tienen, inquietudes que les pueda resolver. Bueno, doctora Oyalino, muy completa toda su información. Creo que como técnico y ciudadano tenemos que reconocer esta capacidad de respuesta que ha tenido la
la ciudad y la región. En parte hay algo que uno sabe que durante algunos años recientes las secretarías han hecho unos esfuerzos muy grandes para posicionar, adecuar todos estos centros reguladores y Medellín yo creo que ha cogido ese liderazgo, lo mismo que todo lo que es las emergencias médicas y alguna ventaja había ahí que ayudó a facilitar la posibilidad de esta intervención. Rescato mucho de su presentación la forma como se han venido utilizando los sistemas de información. Parece que eso es supremamente importante. Lo segundo, todos los actores trabajando coordinadamente. Me parece muy importante esa vinculación de los sectores públicos, de los sectores privados y todos los elementos logísticos. Creo que obvio que nos surgen algunas preguntas y el público que nos está acompañando en este momento pues seguro nos va a solicitar, precisar algún tema. Yo quisiera, digamos, en principio, que nos contara, doctora Oyalín y el equipo pues, de la Secretaría, que felicitamos por esta iniciativa, un poco los temas de gobernanza, cómo se articuló todo el equipo de decisión y la ciudad de Medellín tiene algo que hace años ha permanecido, tal vez en estas presentaciones se pasa un poquito rápido, pero es la organización del talento humano, y me refiero específicamente a los coordinadores de urgencias, que siempre se han mantenido tratando de manera colaborativa poder ayudar a las mejores decisiones. Entonces, digamos un poco cómo fue ese ejercicio de poder convocar, reunir, trabajar en equipo, qué comités se conformaron, cómo se estaban comunicando. Y quiero hacer un énfasis en ese elemento porque en las épocas tradicionales a veces la coordinación, la fragmentación de nuestro sistema ha sido un dolor de cabeza, pero aparece el COVID, nos une y entonces, ¿qué podemos extractar ahí de esa experiencia? Si uno dice, pues si pudimos en el COVID, ¿por qué después cuando lleguemos un poco a la normalidad no podríamos seguir en esta lógica del trabajo coordinado? Entonces, Oyalín, esa es como una primera inquietud. Bueno, de parte pues de la Secretaría de Salud, todo el equipo de la Secretaría de Salud en cabeza pues de nuestra secretaria, la doctora André, tuvimos una muy buena acogida por todo el ente, tanto de IPS y EPS como tal. Para Medellín no fue, por decirlo así, un cambio estructural en cuanto a la atención de urgencias y emergencia, puesto que esto ha sido construido con todos los actores. Si algo nos ha dado funcionalidad es que desde la gobernanza damos lineamientos, damos oportunidad de escucha y todo lo demás, pero las IPS y las aseguradoras son nuestros mayores asesores. Entonces, desde la mesa de Comisión Salud, que viene desde muchos años atrás, una mesa consolidada de más de 7, 8 años en cuanto a toda la transformación del sistema. Ellos han sido como nuestros asesores a honores porque hemos construido juntos, hemos llevado propuestas, hemos llevado acciones para la ejecución de ella y así siempre pensar en el bienestar del paciente. Entonces, los sistemas, como usted lo dice, han sido de pronto un dolor de cabeza para muchas secretarías, pero el sistema de emergencias médicas y las plataformas del sistema de emergencia, tanto como SIGA y sistema de emergencias médicas SEN, tienen una ventaja y es que estamos articuladas, IPS, CPS, empresas de ambulancias, 24 horas al día, 7 días a la semana.
Entonces todos vamos construyendo acciones en mejora y en pro del bienestar del paciente. Si ustedes ven la trayectoria de la Secretaría de Salud, esto ha sido de años atrás, de construir juntos, de mirar cuál es la forma más efectiva de mantener y proteger la vida del paciente para así disminuir el alto riesgo como tal. Pero nuestro valor más grande es en nuestras mesas de trabajo con Comisión Salud, en cabeza de la Secretaria de Salud y la subsecretaria. Sí, no, efectivamente, Yalin, sí, ese es un elemento que a veces pasa desapercibido y creo que es necesario mantener. Yo creo que ahí en esas gráficas que ilustran muy bien la dinámica del comportamiento de los servicios de urgencias, sí llama la atención esa baja en los primeros meses, lo que fue ahí, ¿cierto? Lo que fue desde abril, sí, casi que teníamos en un mes, en marzo teníamos 63.000 en el año pasado, perdón, 72.000, 80.000, y en el 2020, en plena pandemia, solo en un mes bajaron 30.000 pacientes. Ustedes veo que lo comentaba a manera como de hipótesis, pero creo que ahí es importante como ahondar, que pudo realmente haber pasado, y eso nos genera una segunda pregunta. Dado estas líneas de tiempo y estos comportamientos, ¿qué podría y qué debería cambiar en el modelo de atención de urgencias para los próximos años, viendo este cuadro y estas variables? Bueno, como les conté, estos son reportes de IPS de alta y mediana complejidad, ¿cierto? Tendríamos para sacar la hipótesis de decir fue que el paciente le daba miedo ir a los servicios de urgencia o por pánico, temor, de no contagiarse, tendríamos que ser más juiciosos y responsables a la hora de investigar qué fue lo que pasó y cuántos pacientes de esos se dejaron de atender con patologías graves que no fueron a seguimiento o no fueron a los servicios. Tendríamos que buscar más información y sacar de esto una investigación que nos dé pie para propuestas de equidad, ¿cierto? Aquí es claro y es que desafortunadamente todas las aseguradoras no tienen los servicios de urgencia de baja complejidad, no son suficientes. Entonces acá lo que siempre hemos visto cuando surgió la estrategia de SIGA y lo vimos para el año 2015 con la supervisión a los servicios de urgencia y acceso. Luego, para el 2018 que surgió SIGA, vimos que el paciente triaje 4, triaje 5 es el porcentaje más alto. Estamos hablando del 40% de asistencia a los servicios de urgencia. Entonces, es buscar estrategias y mirar con todas las aseguradoras qué propuestas con todas estas cifras, abrir más canales de comunicación virtual, tener muchas más citas a la mano del paciente 24 horas del día, porque desafortunadamente vemos que en muchas aseguradoras surgen citas, pero las tienen para entre 4, 5, 6 días. Entonces el usuario lo que hace es ir a los servicios de urgencia para una atención oportuna. Pero si como aseguradora montamos unas agendas oportunas en nuestro portal para que el paciente vaya y consiga una cita prioritaria antes de las 24 horas, les aseguramos que esa disminución en los servicios de urgencia va a ser igual a este comportamiento del año, y así ir educando al usuario de no asistir a los servicios de urgencia de alta complejidad, sino asistir a su cita prioritaria o en su efecto a las urgencias de baja complejidad. Muy bien. Ya nos están llegando unas preguntas de los asistentes. Una de ellas hace relación a que hubo
sobre todo en octubre, como unos momentos críticos que se vieron en noticias, que casi que colapsó, alcanzaron a salir algunos titulares, pero rápidamente eso desapareció. ¿Cómo manejaron? Si hubo alguna situación en particular así de poco desesperante y crítica, y qué medidas se tomaron. Doctor, si ustedes ven esta misma gráfica, vemos que en octubre, noviembre y diciembre el comportamiento como tal en los servicios de urgencia fue similar a 2019. Eso es muy cierto. Cuando hablamos de colapso, no podemos hablar de una saturación en general ante todo el sistema de salud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay unas instituciones mucho más saturadas que otras. Y eso lo hemos vivido en la ciudad de Medellín. Entonces, eso es un promedio y un total de todas las instituciones. Si mostráramos la saturación en los servicios de urgencia por institución, vemos que el manejo que se le dio también a la no asistencia a urgencia debió a que se activaron nuevas etapas, ¿sí? Se cerraron servicios y al cerrarse servicios tanto de cirugía como de atención programada, disminuye la atención y sale la alerta roja, y así las IPS se restringieron y nos mostraron luego un bajón en los servicios, tanto de urgencia como de hospitalización, porque se activa la alerta roja para esa fecha. Muy bien, doña Liz. Hay casi un comentario a veces general, pero coincide con una de las preguntas de nuestros participantes, y es que hay un represamiento en algunas patologías, no solo por la no consulta a urgencia ni hospitalización, ¿cierto? Y nuestro invitado dice, digamos que en cáncer, por ejemplo, y muchas cirugías deben estar represadas. En la medida que vamos entrando en normalidad, va a congestionarse los servicios y entre ellos los de urgencias. ¿Esperan eso? Pues doctor, esperamos tener todas las estadísticas y tener todos los datos para poder hacer de una manera juiciosa y sacar indicadores y sacar desde la Secretaría de Salud cualquier investigación o una investigación para mirar esa parte. Hoy no podemos decir, porque no se ha hecho investigación, que el paciente con cáncer se dejó de atender. Muy seguramente sí, pero hasta que no se hagan todas las investigaciones y no se tenga información certera y segura, no podemos asegurar que este paciente se dejó atender porque no se le dio cita, o el paciente que tenía una cirugía se empeoró porque se cerraron servicios a raíz de la alerta roja. Tendríamos que tener una información segura y oportuna para así tener la información de su edad. Okay. Hay una pregunta con relación si en algún momento se consideró tener solo una ruta de COVID, incluyendo unas urgencias solo para COVID. Y si en un momento volviéramos a tener situaciones críticas con COVID o otra epidemia, ¿usted recomendaría o su equipo que fuera así, ¿cierto? Que instituciones exclusivas, hospitales con servicios COVID y otros no COVID. Si vemos el plan de acción que se monta a través de la Secretaría de Salud en conjunto con las IPS y EPS, en la primera etapa se clasificaron unas IPS para atención COVID y otras IPS para atención no COVID. Ejemplo, Clínica Prado, que atiende solo materna, Hospital Infantil, que atiende solo niño, ¿cierto? INDEC, que atiende una exclusividad en patologías. Pero a raíz de que íbamos activando las nuevas etapas, íbamos dejando atrás la separación de estos servicios. ¿Por qué? Porque no eran suficientes dejar solamente esas IPS para la atención no COVID y las otras para COVID, pues porque si no nos terminábamos colapsando más. Entonces, cuando ya estábamos en
un porcentaje de saturación mayor, desde la activación de alerta naranja y alerta roja, se cogió a todas las IPS de Medellín para poder llegar a la atención oportuna y que el paciente no se nos quedara mucho tiempo en los servicios de urgencia o en el mismo domicilio cuando llamaban a través de la línea 123, llevarlo a la atención más rápido y más oportuna. Entonces, sí lo quisimos hacer o lo hicimos en las primeras etapas del plan de acción. Luego, en la tercera etapa, segunda mitad de etapa y tercera etapa, decidimos llevar a todos los pacientes a todas las IPS porque si no nos íbamos a terminar colapsando más. Entonces íbamos cogiendo con el porcentaje que tenía cada institución, íbamos repartiendo los pacientes de una manera equitativa. Recomendaríamos exclusivo. Yo pienso que Medellín ha sido una ciudad que permanentemente, si ustedes ven estadísticas y así está 2019, 2018, ha sido una ciudad que los servicios de urgencia y hospitalización siempre han estado mayor del 89%, mayor del 90%. Entonces, de colapsar no lo sabríamos, ¿sí? Porque efectivamente, al tener 37 IPS de mediana y alta complejidad para una población de 2.700.000 habitantes, vemos que pues, son urgencias y son instituciones muy reducidas en su capacidad para toda la población. Sí, doctora Yalina, y nos interpela el que nos hace la pregunta que si de pronto hubo en Colombia alguna experiencia de institución y ruta exclusiva COVID. Pues no les sabría decir la verdad, no estaría como segura al darle la respuesta, doctor. Sé que Bogotá tuvo instituciones exclusivas COVID, en Barranquilla se atendieron en todas las instituciones, pero la verdad no sabría decir. Estaría como tarea. Cuando mostraba, y me gustaba mucho la primera diapositiva y la última, que tiene que ver con el talento humano, con el recurso, con el compromiso, eso es fundamental. Algunos de nuestros asistentes al evento dice si hubo algo grave en algún contagio o algún fallecido de toda esta estructura de equipo que estuvo en la primera línea, tanto en lo ambulatorio, en lo intrahospitalario y en lo prehospitalario. Bueno, sí tuvimos uno de los conductores de las ambulancias, estuvo hospitalizado un tiempo bastante prolongado, estuvo en cuidados intensivos. Tuvimos contagios desde la atención prehospitalaria. Muchos de estos no fueron contagios directos desde el ámbito laboral, fueron contagios más personales. Pero así con gravedad, el conductor que yo recuerde, creo que 2 conductores y un compañero desde la Secretaría de Salud que estuvo en bastante crítico de salud, el doctor Carlos Diego Cardona, uno de los pilares de este sistema, y un súper amigo que estuvo bastante complicadito. De resto del CRUE, con el personal no tuvimos personal crítico. Sí. Aprovecho pues este medio para enviarle un saludo a Carlos Diego, que desde hace muchos años ha sido un líder en los temas de urgencias y que se haya recuperado. De verdad pues que una situación que fue, entendíamos, crítica, pero bueno, tenos cuenta que afortunadamente superada. Hay varias preguntas que coinciden con el tema financiero, con el tema de cómo se organizó la Secretaría y cuáles fueron las fuentes de recursos para poder, primero, rápidamente tener todos esos elementos de protección, todos los equipos de atención, la expansión de estos servicios. A la par, otro invitado nos dice, pero hay en algunas instituciones quejas de
que a los profesionales no se les ha pagado oportunamente. ¿Cómo fue en forma general el flujo de recursos y el nivel de satisfacción que hoy podemos decir que se cuenta con una estabilidad financiera para seguir atendiendo la pandemia? Bueno, pues yo les hablo desde la parte de Secretaría de Salud. Como todos saben, todo este sistema se financia a través de recursos de la Secretaría de Salud, de la Alcaldía de Medellín. Nuestro sistema, como les venía diciendo, es un sistema que ya viene desde muchos años atrás. Las ambulancias, las motos de atención prehospitalaria ya las tenía la Secretaría de Salud, ya teníamos un espacio construido y conformado que era el módulo 1, 2, 3, hoy llamado CRUE. Entonces, por esa parte, no fue pues como tan traumático. En cuanto a los elementos de protección personal, se adquirieron con recursos propios, algunas dotaciones que se hicieron a través de otros medios, se le hizo a la Secretaría de Salud y ella a su vez repartió las donaciones también en las instituciones hospitalarias. En cuanto a los pagos de profesionales de la salud en otras instituciones, pues no tengo mucho que decir, puesto que esos son más internos y nuestro ente regulador es la Dirección Seccional de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social, que es quien interviene todo este tipo pues, de inconvenientes y de malestares en los profesionales. La Secretaría de Salud es un ente intermediario para toda esta parte. Siempre desde la Secretaría de Salud tenemos mesas de conciliación y se hacen mesas de conciliación tanto de IPS como de EPS para ese pronto pago. Para ese pronto pago de todos los servicios que se adquirieron y por lo tanto siempre somos como intermediarios. Se hace toda la parte de supervisión al acceso, se hace toda la parte de asistencia técnica, pero como les digo, ya es más que todo con esos pagos ya para la dirección seccional y el ente nacional. Ok. De pronto por ahí está el equipo de vigilancia epidemiológica, de vacunación. Rita, pues un saludo. Y aprovecho para hacer una pregunta. ¿Qué relación tiene hoy y qué está apoyando en el tema de vacunación los servicios de urgencia? Y a la vez los servicios de urgencia, ¿cómo se conectaban en el proceso ya de la vigilancia epidemiológica, ya de los controles en el terreno? Si había una conexión y una articulación y cómo se dio y cómo se está dando ese trabajo. Y en particular hay un invitado que nos dice, ¿cierto?, que tiene que ver los servicios de urgencia hoy con la vacunación. Bueno, ante todo, primero quiero agradecerle al equipo de vigilancia epidemiológica, es un equipo totalmente fortalecido, unos guerreros, trabajan 24 horas en cabeza pues de la doctora Rita Almanza, una muy buena compañera. El trabajo como se viene dando en Medellín, tanto desde que inició la pandemia, ahora en la etapa de vacunación, es un trabajo en cabeza pues de la Secretaría de Salud para todo el tema de vacunación. Al inicio se priorizaron 4 instituciones, el Pablo Tobón, San Vicente, Bolivariana, las clínicas Las Américas, para todo el tema de vacunación. Se priorizaron estas instituciones puesto que tenían los puestos de habilitación, de vacunación ya habilitados, pero ya para esta nueva etapa pues que vienen las nuevas vacunas, se priorizan todos los servicios de urgencia y se van a priorizar todo el personal de salud que está en la primera etapa, ¿cierto? Entonces, como les digo, el equipo de epidemiología es un equipo totalmente fortalecido, un equipo que tiene un muy buen plan de trabajo a través y bajo de la Secretaría de Salud, la doctora Jennifer André y la doctora Natalia López, en cabeza pues de sus líderes, la doctora Rita y todo el equipo, para poder llevar con éxito y con gran oportunidad el tema de vacunación y que seamos un modelo también de ciudad
donde se implemente la vacunación de manera responsable, oportuna y segura. En este momento estamos vacunando unos hogares geriátricos. Se inició hace 2 días. Tenemos rutas de acceso y vigilados desde el PMU de Ciudad, donde se monitorean desde la salida de la vacuna hasta la llegada pues, de los hogares geriátricos. Y además de eso se dispuso de un equipo de atención prehospitalaria por cada uno de los hogares geriátricos, por si llegase a pasar algo a alguno de nuestros adultos mayores, se le dé atención oportuna y se le puede hacer un traslado lo más rápido posible a una institución. Hasta el momento no se ha tenido traslado de estos adultos mayores. Empezamos hace 2 días, no se ha tenido traslado. Todo ha sido un éxito gracias al equipo. Oh, muy bien. Pues sin duda alguna, digamos que Medellín concentra por su nivel de complejidad y la ubicación de las principales IPS de este tipo de servicios. Sin embargo, pues hay también urgencias en otros municipios, en las áreas metropolitanas y en las regiones. ¿Cómo fue y ha sido esa relación con otras secretarías de salud y en especial con la coordinación con el departamento? Y si se ha transferido conocimiento, asesoría, realmente en la lógica de que pues, la región es única y a veces si estos programas y si estos servicios no funcionan bien en la periferia, pues también Medellín se ve afectada. En ese sentido, ¿qué viene adelantando la Secretaría y cómo durante la pandemia se ha dado esta relación con otras secretarías y otros servicios de urgencia? Bueno, con área metropolitana y las IPS de área metropolitana siempre se ha tenido un trabajo articulado dentro de CRUES y centrales de regulación de cada una de las instituciones, inclusive las instituciones más grandes de los municipios de área metropolitana nos piden ayuda y nos reportan a través de la plataforma SEM cuando necesitan ayuda de algún traslado interhospitalario para que Medellín desde a través del CRUE le ayude pues con la ubicación de este paciente. En cuanto a la articulación con el CRUE departamental, ha sido 100%. Nosotros desde la Secretaría de Salud, a través del CRUE, los 2 CRUE siempre hemos trabajado de la mano. Como ustedes bien saben, teniendo esta alerta, es el CRUE departamental quien ubica al paciente COVID, no COVID, cuando se requiere una cama UCI como tal. Entonces es muy importante esa articulación dentro de los 2 CRUES, ¿sí? Puesto que si no tenemos información conjunta podemos cometer errores. Entonces, tanto el CRUE departamental y el CRUE municipal se conversan permanentemente para los reportes de las instituciones y tener de una manera asertiva el traslado de estos pacientes. En cuanto a las 2 secretarías como tal, siempre se mantuvo contacto, inclusive el equipo de la Secretaría de Salud estuvo mucho tiempo en el departamento desde el inicio de la pandemia en construcción de ese PMU o esa sala que se tuvo permanente. Se trabajó mucho el tema de epidemiología para la contención de la enfermedad. Estuvimos permanente, diario, en trabajo articulado. Luego ya que cada uno nos separamos, seguimos igual, las 2 salas con constante comunicación, en cabeza pues de la doctora Rita Almanza, y de toda la parte pues estructural para poder hacerle seguimiento a esos pacientes, tanto de Medellín como del área metropolitana o del departamento, lo que le compete a cada uno. Ha sido un trabajo 100% entre las 2 entidades y esto tiene unos muy buenos resultados y es la disminución de mortalidad en el municipio como tal, porque se le hizo seguimiento, porque nos sentábamos permanente el departamento y la Secretaría de Salud con las IPS y EPS para ese trabajo en conjunto, puesto que Medellín fue el que soportó
la mayoría de esas hospitalizaciones del departamento y municipio e inclusive otro departamento al inicio de la pandemia, cuando el pico en Chocó fue prolongado, llámese por ahí junio, agosto, que Chocó, el departamento tuvo un pico prolongado, muchos de esos pacientes fueron remitidos a Medellín. Y se hizo también articulación con el CRUE de Chocó, pues con el departamento de Chocó, para poderle recibir esos pacientes y poderle tener atención oportuna. Sí, bueno, excelentes esas respuestas y creo que animan mucho en relación con las primeras preguntas que hacíamos y algunas de la gente que nos está acompañando, de cómo la buena coordinación puede generar buenos resultados. Y a veces eso, como no se ve, siempre pensamos en las estructuras físicas, se tiende a olvidar. Por conocimiento y seguimiento estadístico, efectivamente, si bien el número de casos pues pueda aparecer en la ciudad de Medellín con dinámicas muy parecidas a otros, el tema de mortalidad y el tema de complicaciones es muy bajito y creo que ahí hay unas ganancias cuando recoge uno lo que hicieron muchas EPS a través de rápidamente trabajar en telesalud, en telemedicina, activar toda esta estructura de los servicios de urgencias y toda la expansión de las unidades de cuidados intensivos y el equipo, ¿cierto? Son muchos elementos que creo que dan fe de esas estadísticas, de que no son cosas al azar, sino que hay un trabajo serio y hay un trabajo profesional y muy capacitado por parte de las instituciones a sus profesionales y un muy buen nivel. Y yo creo que eso hay que rescatarlo y eso hay que validarlo. Vienen aquí, desde esta lógica de análisis, unas preguntas como hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué sigue en los servicios de urgencia? Aquí hacen una pregunta, ¿necesitamos construir más camas, cubículos en los servicios de urgencias? ¿Se necesitan servicios de urgencias en otras partes de la ciudad? ¿Se necesita que no hayan tantos en el número de IPS con servicios de urgencias, pero que sí sean grandes? Una institución que tenga 250 camas de urgencias. ¿Qué creen ustedes que puede ser las orientaciones en perspectiva de la organización para lo que se viene? Pues doctor, se necesitan más servicios de urgencia. Tendríamos que mirar nuestra capacidad instalada versus la ocupación que hoy tenemos, ¿cierto? Sería una irresponsabilidad de mi parte decir si necesitamos construir o necesitamos tantas camas más y tantas camillas. Lo que sí es claro es que lo que sí necesitamos es una orientación y educación al usuario para que hagan buen uso del servicio de urgencia, ¿sí? Para que hagan buen uso de toda la parte de atención hospitalaria y que las aseguradoras como tal tengan, como les decía al inicio, una contratación amplia en los servicios hospitalarios y una contratación amplia en las urgencias de baja complejidad. ¿Sí? Esto nos ayudaría mucho para que los servicios de alta, mediana y baja complejidad se dediquen a lo que son específicas con sus patologías. Entonces hoy vemos un San Vicente de Paúl al más del 20, al 120%, ¿cierto? Pero si vemos la cantidad de triaje que realiza el San Vicente de Paúl en triaje 4, triaje 5 o el mismo triaje 3, vemos que ese paciente que va hoy a los servicios del San Vicente pudiese ir a un servicio de baja complejidad y le van a brindar la misma atención y le van a ayudar con su patología. Entonces es como más educación al usuario para poder así ampliarlo y poder así tener una oportunidad en cada uno de ellos. Sí. En ese sentido, la Secretaría cree y ve necesario potencializar el SIGA y qué otro tipo de estrategias se estarían pensando específicamente para
esa problemática que muy bien ilustra de cómo nuestros servicios de urgencias realmente tienen mucho triaje 4 y 5. Bueno, a través de SIGA, como les contaba, se direcciona todo el paciente triaje 4 y triaje 5 y algunos triaje 3. ¿Por qué algunos triaje 3? Porque muchas de las EPS no tienen pues la contratación con urgencias de baja complejidad o en su efecto el triaje 3 es una urgencia y se deja atendiendo en la institución donde consulta. Desde SIGA se ha mirado una problemática y es una meta a mediano plazo para toda la parte de redes de ciudad. Hoy tenemos el fortalecimiento y el direccionamiento de los pacientes triaje 4 y triaje 5 a través de la plataforma para sus citas prioritarias. A través del CEN tenemos 4 patologías tiempo dependiente, pero estamos pensando en esos pacientes de salud mental que hoy son bastante en la ciudad y que efectivamente no tienen una red establecida. Entonces estamos pensando en articular esos pacientes de salud mental a través de Código Dorado, una estrategia de salud pública y de todos los centros de escucha para el direccionamiento de los pacientes a sus urgencias o a su hospitalización o en su efecto a través de SIGA con una cita prioritaria y que el paciente a través de la cita prioritaria ya esté categorizado como un paciente en salud mental y le puedan dar, porque muchos de estos se descompensan es por no la atención del medicamento, por no entrega de medicamento, por no seguimiento de la aseguradora, y esto hace que el paciente se descompense y llegue al servicio de urgencia. Entonces, irlo haciendo seguimiento y la otra parte y la otra red, antes de terminar esta administración, es salud mental y la red de pediatría, que es una red bastante restringida en la ciudad y que los niños también esperan mucho en los servicios de urgencia y poder fortalecer esa red de pediatría a través de la plataforma de SIGA y la plataforma del sistema de emergencias médicas. Ok. Bien, Yalin, hay un, digamos, comentario, pareciera científico, pero no conozco las estadísticas, no sé si la Secretaría lo tiene con relación a los síndromes post-COVID en las personas, que son unos síntomas, unos signos, unas secuelas que se relatan en otros países, que aquí algunas personas ya los empiezan, como digo yo, a comentar en redes, que ameritan alguna atención particular, como algún seguimiento desde la epidemiología y desde la clínica. ¿Es cierto eso que se relata en estas redes? Pacientes que quedan con dolores de cabeza por mucho tiempo, pacientes que quedan con algunas secuelas neurológicas, pacientes con temas psiquiátricos y que se vuelve de alguna manera un COVID que la tenemos en la lógica de aguda, una enfermedad crónica que van a demandar algunas atenciones. Entonces la pregunta va en eso, ¿es cierto esa estadística representativa y si es cierto qué tipo de intervención puede hacer la Secretaría en ese sentido? Bueno, doctora, ahí sí se le hace seguimiento a los pacientes cuando están en la etapa pues de COVID y luego de la de alta como tal, pero ese es un seguimiento que más que todo lo hace y lo estudia el equipo de epidemiología. Sería bueno abrir una sala igual con epidemiología porque en cabeza de ellos tienen muchas estadísticas y muchas secuelas a través del COVID y mucho que mostrarnos a la ciudad. Pues a través de ese equipo, desde la sala, desde toda la estrategia PRAS, desde la estrategia de seguimiento de pacientes, son los que nos pueden dar respuesta a esta pregunta. Nosotros lo que podemos decir es que sí quedan con mucha secuela, con dolor de cabeza, con una tos constante, la recuperación de un paciente hospitalizado y luego pasa a hospitalización en casa es prolongada y nos damos cuenta con todo el manejo de oxígeno domiciliario, puesto que es
es una problemática de cuidar el oxígeno domiciliario porque todos estos pacientes, si antes teníamos dificultades en toda la parte de este oxígeno y llevarle el oxígeno y darle de alta al paciente cuando lo requería, hoy se nos quedan 1, 2, hasta 3 meses con el oxígeno, o sea, eso quiere decir que la recuperación es bastante prolongada. Sí, muy bien, no, Yalin. Digamos que hay también pensando en perspectiva de futuro, si a la Secretaría se le hiciera la pregunta y a ustedes, a este equipo, ¿qué recomendaciones le harían a las universidades y instituciones formadoras del recurso humano? ¿Qué reforzar? O si hay deficiencias en alguna disciplina en particular, si es conveniente o no tener el campo de la especialidad como urgentólogos y que esto sea mayor y de más presencia y de más, digamos, actividad puntual en el trabajo profesional en estos servicios, porque eso a veces se presta como a discusión, pero creo que el corte de COVID nos puede dar luces. ¿Qué le recomendaría a los formadores de recursos humanos? Bueno, como todos sabemos, la capacidad de formación en especialistas en todas las universidades es bastante reducida en especialidades, ¿cierto? Hoy vimos en esta pandemia que teníamos un déficit bastante en toda la parte del recurso humano, de intensivista. Vimos también que Medellín estuvo muy comprometido con las aperturas de las camas, el recurso, pero lo que nos limitó un poco fue el recurso humano en cuanto a estas camas de UCI y todo el personal que trabajaba en unidades de UCI, ¿cierto? Entonces fue bastante muy restringido el personal. En cuanto al servicio pues y la ayuda de los urgentólogos, de los especialistas en urgencia, uno ve que cuando hay un especialista en urgencia en el servicio de urgencia, valga la redundancia, y está permanentemente 24 horas, son servicios de urgencia que fluyen, que salen con más capacidad y más rapidez en cuanto a su saturación, porque están centralizados en lo de ellos. Entonces, yo diría que es un compromiso de abrir más capacidad de especialización, enfermeras, auxiliares de enfermería, intensivistas, toda la parte de formación en servicios específicos, para así no tener como mucho déficit de personal. Y la capacidad pues permanente de capacitaciones, porque veíamos cuando buscábamos auxiliares o enfermeras o médicos con algún tipo de capacitación o certificación en urgencia y en UCI son muy pocos. La verdad son muy pocos. Sí, digamos en lo que se viene también hay una pregunta y es, indiscutiblemente pasamos de unas 250 camas de UCI a casi 1000 y creo que en el departamento estaríamos hablando de 1400. Y con la esperanza de que en unos 6 meses nosotros hayamos bajado por completo ya o a mínima expresión la presencia de casos y menos complicados. ¿Qué se piensa hacer con todas esas UCIs? Pues la verdad, teníamos 330 camas de cuidados intensivos al inicio de la pandemia en toda la ciudad de Medellín. Cuidados intensivos y camas que siempre estaban de más del 95% de ocupación. Medellín hizo un esfuerzo grande a través de la Secretaría de Salud y la secretaria en ampliarse, y la meta era ampliarnos, y se ampliaron hasta las 1000 camas de cuidados intensivos y se iban reactivando a medida de llevar el colapso y la saturación. Entonces, eso fue una meta ambiciosa, pero si no hubiésemos tenido toda esa cantidad de camas de cuidados intensivos, hubiésemos tenido
muchos más muertos en aras esperando un ventilador o esperando una atención especializada, ¿cierto? Aún no se ha pensado porque pues obviamente las instituciones hospitalarias las activaron, las hicieron todo el trámite de habilitación transitoria con todo esto, y a hoy que tenemos una disminución en camas de cuidados intensivos o de ocupación en estas camas, ellas las han ido bajando dentro de esa habilitación transitoria para una vez activarlas si tenemos algún otro pico más adelante durante esta pandemia. Muy importante, yo creo que esa perspectiva. Y aquí vamos ya como dándole un cierre a todos los elementos que han estado ahí configurando la atención de urgencias. Pero no podríamos dejar por fuera lo de las tecnologías, y en especial lo que fue la telesalud y la telemedicina, donde las EPS, incluso la Universidad de Antioquia, crecieron y fortalecieron toda esta coordinación y hubo mucha atención, asistencia, orientación. Se queda en los modelos de atención de la ciudad definitivamente la telesalud y la telemedicina, y va a ser de crecimiento en los próximos años. ¿Cómo ven específicamente en todos los modelos de atención y en los servicios y en urgencias esta presencia tan activa de las tecnologías? Bueno, a raíz de esta pandemia nos enseñó mucho que a través de la tecnología, la teleasistencia y el seguimiento que se hace a través de ella fue muy exitoso. Dentro de los convenios, uno de los convenios que tuvo la Secretaría de Salud y el departamento fue con la IPS Living Lab, una IPS de la Universidad de Antioquia que se encarga de toda la parte de teleasistencia y telesalud. Esto ayudó mucho al seguimiento de los pacientes y evitó que los pacientes llegasen al servicio de urgencia o llegasen a ser trasladados a una cama de cuidado intensivo, porque se monitoreó el paciente y se le dio toda la asesoría clínica y médica para que estuviera en la casa con todas las recomendaciones. Es una meta y es un trabajo que se debe hacer ante todo el sector salud, tanto IPS, CPS, universidades, porque esto no es solamente para las universidades, esto tiene que ser construido por las mesas intersectoriales de salud para así llegar a tener con éxito esas IPS virtuales y esas IPS que ayuden al paciente a no acudir a los servicios, pero que ayuden al paciente desde su hogar a monitorearse, a tener autocuidado y a tener entre ellos mismos el seguimiento de su propia enfermedad. Hoy el autocuidado y la autogestión de cada uno de los pacientes es fundamental para que no se complique. Entonces, desde los estilos de vida saludable, desde la atención prehospitalaria, la atención virtual, esto nos puede ayudar mucho en un futuro para que el paciente se autoevalúe él mismo y que no llegue a los servicios, no se llegue a complicar. Pero fundamental la telemedicina y la teleasistencia, pensando en IPS virtuales, en IPS que nos ayuden a hacerle seguimiento a ese tipo de pacientes. Muy bien. Bueno, no, yo creo que, Oyalín, aquí hemos dado un repaso como por todos los elementos fundamentales de un servicio de urgencias, de todo lo que ha sido el papel del CRUE, del CEN, de las secretarías, de las EPS, IPS, para tener unos resultados favorables y de poder haber atendido de manera adecuada pues, la pandemia. Se dará retos los próximos que vienen y creo que todo este equipo va a responder de manera adecuada, no me queda duda. Ya a manera de cierre, como dos preguntas en una perspectiva, ¿qué aprendizajes nos quedan o le queda a la ciudad y le queda a la Secretaría de lo que ha pasado en este año, y también qué cosas no volveríamos a hacer?
Bueno, aprendizaje es mucho, pero el más importante es que juntos lo podemos hacer de manera asertiva, positiva. Si estamos trabajando en equipo, estamos trabajando de la mano y articulado, va a ser mucho mejor, ¿cierto? Aprendizajes del autocuidado, aprendizajes de tener el constante lavado de manos para no podernos contagiar o usar el tapabocas. Muchos aprendizajes de tener unos sistemas de información fortalecidos, unos sistemas de información que nos ayuden a monitorear y articular el sistema de salud. Desde esa parte es fundamental y ha sido exitoso para nosotros como Secretaría de Salud. Muy bien. ¿Algún mensaje para la comunidad en particular? Hay una sensación de que como que esto ya está pasando, de que no tenemos riesgo, que nos podemos relajar. ¿Qué opinión tendría la Secretaría y con eso ya estaríamos terminando el foro para la comunidad en general? Pues para toda la comunidad el virus todavía está latente, está ahí. Entonces seguirnos cuidando, el lavado de manos, el buen uso del tapabocas, el buen uso de él pues a la hora de colocárnoslos y de quitárnoslos. A la comunidad estar muy atentos a cualquier síntoma respiratorio, seguir llamando o haciendo buen uso de la línea 123, opción COVID. Desde ahí están articuladas todas las aseguradoras. Seguir reportando por los canales de cada una de las aseguradoras cuando tiene algún síntoma y aislarnos cuando tengamos algún síntoma, ¿cierto? Si nosotros y cada uno somos responsables a la hora del aislamiento, a la hora del autocuidado, vamos a propagar mucho menos el virus. Entonces, en nuestras manos está que esto pare un poco, nos protejamos un poco y no tengamos muchas más muertes, inclusive cuidando a nuestros adultos mayores, que son los que más duro le ha dado esta pandemia. Muchas gracias. No, Yalin, yo creo que ha sido una jornada muy, me siento muy satisfecho de las respuestas y creo que el público también lo debe estar. De verdad que con todo un conocimiento técnico y una capacidad de poder comprender esta complejidad y darnos tranquilidad de que la ciudad, la región están tomando decisiones muy acertadas en el tema de salud, ¿verdad? Mi reconocimiento a usted, al equipo, a toda la gente que ha trabajado, a los prestadores, a esas personas que están también en el día a día en los servicios. Creo que de alguna manera nos debemos sentir orgullosos. Y aprovecho también de nuevo pues para agradecerle a la universidad, a la Secretaría, a la Universidad del Bosque, pues, por este evento, que de verdad pues tener tantas semanas llevándonos un tema diferente que a todos nos interesa es muy valioso. Al decano José Pablo de la facultad, pues que está siempre pendiente de todos estos de todas estas actividades, de que el conocimiento esté. Un saludo a Ricardo Velázquez de la Escuela de Microbiología también, a Mónica Lopera, a Jesús Alonso, con el que tuve contacto para coordinar todas estas actividades y el equipo de comunicación. De mi parte, pues, muchas gracias y ya con esto me despido. Bien, profesor Gabriel Jaime, muchas gracias. Bueno, muy satisfechos con este trabajo del día de hoy. Yo creo que el foro significa fortalecer las ciudadanías que son necesarias en este momento de pandemia, unas ciudadanías activas alrededor del cuidado de sí, un cuidado que es necesario para proteger la vida propia y la de quienes nos acompañan. Gracias a la doctora Yalin Morales, genial esa idea pues de poner en público todo ese entramado complejo que es la red de urgencias que tiene el municipio de Medellín. Espero que el foro ayude a comprender cómo funciona esa red y su relación con COVID y la protección, por supuesto, de la población en la ciudad de Medellín. Invitamos para el próximo viernes 5 de marzo, entre las 5 y las 12 del día, a
para que estén acompañándonos. Vamos a hablar sobre pruebas y protocolos de diagnóstico molecular del SARS-CoV-2. Estará la microbióloga de la Universidad de Antioquia, Janet Zapata Bailarín, también el microbiólogo Edwin Andrés Montoya Cuervo. Ellos estarán hablando, contándonos mejor cómo será, cómo ha sido, cómo es, incluso cómo es la proyección de esas pruebas y protocolos de diagnóstico molecular del SARS-CoV-2. Bien, y una vez finalizada esta transmisión, el video quedará alojado en la página de Facebook Live de la Universidad de Antioquia, en la página, en la página de Facebook de la Universidad de Antioquia, y a la semana siguiente publicaremos la grabación en el canal de YouTube de la Escuela de Microbiología. Feliz día, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer acompañarlos en la mesa y bueno, dispuestos a cualquier inquietud. Muchas gracias, doctora Rosalinda. Muchas gracias, doctor Jaime. Feliz día, que le pasen muy bien. Jaime, muchas gracias. Bueno, gusto, feliz.